Quisiera que ustedes puedan esta mañana recibirla. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios bendiga a aquellos hermanos que se conectan a través del internet y amigos que siempre se conectan con esta congregación, la primera iglesia cristiana a través de la comunidad de Villaninda. Gloria sea el Señor. Y hoy la palabra de Dios se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Hemos estado en esta carta, yo creo que no hemos salido de aquí, gloria sea el Señor, texto a texto. Primera de Pedro, capítulo 2, gloria sea el Señor. Y hoy vamos a trabajar en versos 5 y verso 9 y verso 10. Versos 5, verso 9 y verso 10. Gloria sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5, verso 9 y verso 10. Gloria sea al Señor. Cuando todos la tengan, digan amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5, 9 y 10. Leemos el verso 5 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9 y verso 10 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Oramos. Padre, yo te doy gracias, oh Señor, por tu gran misericordia y por tu gran bondad, Señor. Y gracias, Padre Celestial, porque una vez más tú me das el privilegio de exponer tu palabra, de enseñarla y predicarla. Te pido, Dios, que el Espíritu Santo, nuestro gran Maestro, nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Ilumina el corazón de tu iglesia. Ilumina mi vida, Dios, para analizarla bien, pues tu palabra de verdad, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor Dios, que podamos tener oídos para oír lo que tu Espíritu dice a tu iglesia, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, oh Dios, que podamos dejar en esta mañana toda distracción, Señor, y que podamos escuchar, oh Dios mío, tu dulce y amable voz, Señor. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cámbianos y transfórmanos por tu palabra, Señor. Te doy gracias, oh Dios, y en tus manos estamos todos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Se puede sentar, iglesia del Señor. Gloria a Jesús. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se ven lindos ustedes hoy. Nadie dice amén. El pastor les dio un piropo y nadie dijo amén. Gloria sea al Señor. Felicita a la juventud de la casa. Precioso servicio del Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, si observan, el sermón pasado, yo vi que el verso 5, con toda la intención para trabajar este domingo. Gloria sea al Señor. Aquellos que quieran pues, tener un fundamento sobre este sermón. El pasado entiendo que está grabado, gloria sea al Señor, así que va a internet y lo puede escuchar y verá el fundamento de lo que estamos hablando en esta mañana. Lo que quiero otra vez en esta mañana es, y bajo el tema Iglesia con identidad. Iglesia con identidad. ¿Okay? Y quiero que podamos ir pensando, yo creo que tenemos que revisitar, ¿no? Lo que es la iglesia. Yo creo que debemos ir a la revelación bíblica de lo que es la iglesia. Gloria a Dios.
En estos pasajes Pedro comienza a hablarnos y el apóstol comienza a describirnos en un lenguaje bien metafórico de lo que es la iglesia. Y vamos a intentar poco a poco ir al texto e ir comprendiendo este misterio del Señor que podemos llamar iglesia. ¿Sí? Ahora bien, no voy a trabajar tanto la introducción porque si no vamos a ver. ¿Está bien? Quiere la introducción para no se pone pasando. Pero sí quiero que ustedes dejen en su corazón. Lo primero que quiero que podamos ir pensando en esta mañana, y aquellos que nos puedan escuchar a través de internet, es dónde debe formarse la iglesia, dónde se forma la iglesia. ¿Sobre qué se forma la iglesia? Y habíamos estudiado en el sermón pasado que hay un solo fundamento donde se forma la iglesia. El fundamento donde se debe formar la iglesia, no voy a entrar en todos los detalles, es Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia. De hecho, habíamos hablado en el sermón pasado que encontrarse con esta piedra, Cristo es la piedra angular. Y de alguna manera todo ser humano tiene que encontrarse con la piedra. Esta es la piedra del camino. De hecho, esta es la piedra en la historia de la humanidad. Porque si alguien puede preguntar alguna revelación de Dios a la humanidad, siempre se va a encontrar que hay un antes y un después de esto. Hay un punto en la historia que está diciéndonos: te tienes que encontrar y tienes que dar una contestación a Jesucristo. Gloria sea al Señor. Así que encontrarse con esta piedra tiene dos resultados. O somos transformados cuando nos encontramos con esta piedra, o sencillamente caemos. Entonces así, esta es la piedra que divide la humanidad entre creyentes y no creyentes, entre lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia. Así que yo no puedo vivir la vida diciendo que soy iglesia sin encontrarme con Jesucristo. La iglesia del presente es una iglesia que probablemente en muchas ocasiones han querido dar a Cristo fuera de la ecuación. Y una iglesia sin Cristo no es iglesia. No es iglesia. Entonces, tú no me puedes decir a mí que tú te encontraste con Jesucristo, con la piedra, y tu vida fue igual. O te transformaste o caíste en el paradero. Esa es la realidad. Para el judío fue rechazado. No. Este no puede ser el fundamento de nuestra nación. Pero para todos los que hemos creído en él, esa es la piedra angular de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta piedra divide a los seres humanos entre creyentes y no creyentes, entre salvos y no salvos. El apóstol Pedro dice lo siguiente, y no voy a entrar en todo el tema del sermón pasado, pero yo quiero ver en el verso 4 para que puedas ir comprendiendo lo que quiero llevarte en esta mañana. El apóstol Pedro dice lo siguiente: acercándose a él. ¿A quién? A la piedra viva. ¿A quién es la piedra viva? Jesucristo nuestro Señor. Y lo que Él nos está invitando es que si somos su iglesia, tenemos que acercarnos al fundamento de nuestra fe. Cuando la iglesia se ha alejado de su fundamento, ha perdido el propósito de quién es. Ha perdido identidad.
Y cuando ha perdido identidad, ha enseñado y ha predicado y ha expresado otras cosas que no tienen que ver con su fundamento. Porque esto es importante. Porque cuando Jesús habló de edificar su casa, la habló de edificarla sobre la roca. Y cuando hablamos de edificar la vida sobre la roca, estamos hablando de aquellos que oyen mi palabra y la ponen en práctica como era mandado. Oyen el sermón del monte y dicen, esta es la palabra, este es el propósito de Dios con su iglesia. Gloria sea al Señor. Ahora, Pedro dice algo muy interesante. Él dice, de esta manera Dios hará de ustedes. Pero hay que acercarse a la piedra. Hay que acercarse al fundamento. Hay que parecernos a Cristo. Por naturaleza nosotros no somos piedra viva. Pero cuando el creyente se une a Cristo a través de la conversión, a través de ir a las aguas y confesar a Jesucristo como su Salvador, se une a la iglesia y te comienzas a parecer al fundamento. El resultado de acercarnos a Cristo, el resultado de acercarnos a la piedra viva, gloria a Dios, es que pasas a ser parte de la casa, pasas a ser parte del templo de Dios, pasas a ser parte de quien es Jesucristo, la piedra angular. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Nadie, el cual es Jesucristo. Yo quiero que tú lo puedas entender y comprender. Cuando la iglesia pierde su perspectiva, comienzan a pensar que somos dueños de la verdad. La única verdad de nosotros es acercarnos a la piedra. El fundamento no es un líder religioso. El fundamento no es un pastor. El fundamento no es un apóstol, por mayor importancia que pueda tener en nuestro tiempo. No es un profeta, no. El fundamento es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. No es el Señor. Este edificio es posible en la medida que nos acercamos a Jesús. La iglesia es posible en la medida que tú te acercas a Cristo. La iglesia es posible en la medida que nos parecemos a nuestro Salvador. Aleluya. Gloria sea al Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Ahora, observamos bien algo. Cuando Pedro toca este tema, Pedro no nos define como piedras aisladas. Nos dice, estas piedras están al lado del edificio. Pedro habla de piedras que son parte del colectivo. Son parte de la iglesia. Somos parte del templo de Dios. Y me llama la atención, Pedro no está hablando de una piedra. Pedro habla de piedras vivas. Cuando te acerca a Cristo, la piedra viva, te conviertes en parte del templo del Señor. Te conviertes en parte de la iglesia. Te conviertes en
parte de las piedras vivas que edifican su iglesia. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Ahora, ¿quién es la iglesia? Pedro dice lo siguiente: ustedes como piedras vivas con las cuales Dios edifica su iglesia. Dios nos hace piedras vivas como parte de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es un organismo, no, está viva. La iglesia vive porque Cristo vive. Para el apóstol dice lo siguiente: gloria sea el Señor. ¿Quién es la iglesia? Piedra viva. Y él dice lo siguiente: la otra metáfora que él usa, ser edificado como casa espiritual o templo espiritual. En aquel tiempo existía un templo físico, el templo de Jerusalén. Los cristianos estaban dispersos, estaban perseguidos, no podían llegar allí. Y el apóstol está diciendo a esta iglesia: ser edificado como casa espiritual, como templo espiritual del Dios viviente. Porque si hay algo que Dios no habita, es en templos hechos de manos de hombres. No hay templo que le pueda contener. Pero Dios en su gracia habita en la iglesia. Ese es el templo espiritual de Dios. Gloria sea al Señor. Así que cuando Dios habla de la iglesia, habla como piedra y habla que somos su templo. Y somos su templo espiritual. No es un templo físico, no es un lugar solamente. Es que vamos para la iglesia, este es el templo. Bueno, este es el lugar donde nos reunimos, este es el templo físico. Pero cuando Dios se refiere a su iglesia, se refiere a nosotros. Y nos identifica como su templo espiritual. Y en este templo debe haber consagración y separación. ¿Por qué? Porque la otra definición que Pedro usa es sacerdocio santo. Y el sacerdocio es el que sirve en el Antiguo Testamento dentro del templo. Pero cuando se utiliza esta metáfora, dice: este templo no solamente es un templo, no solamente somos piedra viva, sino somos el sacerdocio santo de Dios. Una doctrina que en ocasiones ha sido dejada como el sacerdocio universal de Dios. Por lo tanto, si para Aarón, el sacerdocio de Aarón, había consagración y separación, para el sacerdocio espiritual de la iglesia que somos nosotros, debe haber separación y consagración. Esta gente tiene que ser santa. No solamente nos dice que somos sacerdocio de Dios, que usted tiene una responsabilidad como sacerdocio de Dios, sino Él define el sacerdocio y dice: ustedes son real sacerdocio. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio santo, separado, que somos una iglesia, y por qué Pedro habla de un sacerdocio real? Porque el sacerdote real, el sacerdocio real, le pertenece al Rey. El sacerdocio real tiene entrada donde está el Rey. El sacerdocio real puede entrar al palacio de
Yo quiero, si tú pudieras ver el templo del Antiguo Testamento, pudieras observar que había un atrio y había algo que lo separaba y había un lugar santo y había un lugar santísimo. Una sola persona podía entrar al lugar santísimo, era el sumo sacerdote, gloria sea al Señor. Pero cuando Cristo muere, resucita, se levanta, entra a la presencia de Dios. Él entra no solamente al lugar santo, Él entra al lugar santísimo y da y ofrece el sacrificio perfecto. Él como Cordero de Dios ante la presencia del Padre. Por eso tenemos un sumo sacerdote, gloria sea al Señor, que no entró a un santuario físico, sino que entró delante de la presencia del Padre. Yo quiero que tú puedas entender esto, porque cuando se rasga el velo, no solamente se rasgó el velo físico, sino se rasgó el cuerpo del Cordero, para que usted y yo tuviéramos entrada libre delante de la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, para que usted y yo pudiéramos entrar ante la presencia de Dios y allí ofrecer nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra oración, nuestras peticiones y nuestras acciones de gracia ante la presencia del Señor. Gloria a Dios. Pastor, ¿y por qué esto trae tanta emoción? ¿Cómo no vamos a tener emoción ante la presencia? Es el privilegio que Dios nos ha dado como iglesia. Gloria sea al Señor. Aleluya. Podemos seguir hablando de Pedro y cómo describe a su iglesia. Pedro dice que la iglesia de Dios es linaje escogido. Quizás tú viniste pensando, yo estoy aquí porque quizás yo no merezco estar aquí, quizás no entiendo por qué estoy aquí. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tú eres un linaje escogido. Quien te escoge para que seas su iglesia es Dios. Y no solamente te escoge, sino que linaje viene de familia. Tú eres la familia escogida de Dios. Yo no sé de qué familia tú vienes, yo no sé de qué linaje tú podrás venir físico. Pero si hay un linaje que es importante, es el celestial. Si hay una familia que es importante, es la familia del Señor. Y qué bueno que nos podemos llamar hermanos, pero tenemos que ya comenzar a comprender que esto no es un lugar solamente de reunión, gloria a Dios. Que esto no es un club social, no, somos hermanos en la fe. Hay un linaje santo de Dios, hay algo que Dios quiere hacer en su iglesia. Somos su iglesia, somos familia del Señor. Aleluya. Y cuando somos familia, Dios nos mueve. Y de manera práctica usted siente el peso de su hermano. Nos ayudamos mutuamente. Visitamos, padecemos, nos llamamos. Y no solamente eso, Pedro dice, ustedes son nación santa. Ustedes han sido apartados como pueblo. Voy a seguir en ese tema. Usted no vaya, apartados como pueblo. Yo quiero enseñarles en esta mañana que la casa de Dios no debe verse como un edificio físico, sino como una casa viva en la cual Dios habita. Yo quiero que usted se lleve en el corazón que la casa de Dios no debe verse solamente como un edificio físico, sino como una casa viva en la cual Dios habita. Dios habita en la iglesia.
Y es Dios el que te coloca junto en la estructura de la iglesia. Es poderoso. Porque es Dios el que te toma como piedra viva cuando te acercas a Jesucristo, te pareces a Jesucristo y te coloca como parte de la iglesia. Gloria a Dios. Por lo tanto, somos una casa espiritual, porque el Espíritu Santo es el que te forma como iglesia. Aleluya. Pastor, que a mí me gusta, tú sabes, me gusta la soledad. El Señor te dice, interesante. Dios viene y te pone en la iglesia. Y se parece a Jesús. Y Dios nos pone a amarnos los unos a los otros. De vez en cuando alguien te da un codazo en el lado. Pero Dios te sigue diciendo, te puse ahí. Quizás choques con alguien, pero Dios te dice, te puse ahí. Porque Dios tiene un propósito donde te puso. Eres iglesia. Eres la iglesia. Eres la iglesia del Señor. Qué bueno es el Señor. Qué sabio es el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero hacerle unas preguntas que se van a parecer mucho a las que Jesús hizo cuando habló de ir como piedra. ¿Qué dice la gente de la iglesia? ¿Qué está diciendo el mundo de la iglesia? ¿Sabes? Jesús se paró un día y hizo la misma pregunta respecto a él como piedra. Yo creo que la iglesia no se ha sentado a pensar qué están diciendo de él. ¿Qué la gente está opinando de nosotros? Y probablemente haya quien nos menosprecie. Hay gente que quiere definirnos como iglesia. Hay gente que nunca pisa un templo, pero quiere definir la gente de la iglesia. No sé si usted se encontró gente así. No quieren ser parte, pero quieren definirnos. Ellos saben cómo nosotros debemos de ser. El mundo nos define. Fundamentalistas, religiosos. Hay gente que piensa que nosotros odiamos. Y comienza a ponernos mil definiciones. Hay gente del mundo que tiene una opinión difícil de nosotros, que probablemente no se sientan aquí porque tienen prejuicio de llegar a una iglesia o porque tienen malas experiencias. Realmente hay gente que tiene malas experiencias. ¿Pero qué dice la Biblia? La segunda pregunta es muy importante. Yo creo que es la que Pedro contestó cuando el Espíritu de Dios le reveló quién era Cristo. Y sobre este fundamento, esta confesión que Pedro está hablando, está definiendo a la iglesia. ¿Quién dice usted que es la iglesia? Porque la gente puede pensar lo que quiera pensar. Pero mi opinión tiene que estar basada en la Escritura. Si la iglesia todavía no comprende en su corazón quién es, si la iglesia no ha ido al libro y ha definido quién es como iglesia, es una iglesia que anda sin identidad. Estamos escuchando la opinión de aquel, o lo que quiero opine de la iglesia, o lo que el otro piense de la iglesia.
Y tristemente llevamos esa opinión a la iglesia. Y hacemos de la iglesia en ocasiones un club, una decisión. Por eso a veces nos sentamos y nos preguntamos, oye, yo voy a la iglesia porque me gusta esto, porque me gusta lo otro, porque no me gusta lo otro. Y parece que la iglesia es el supermercado donde usted va y lo visita y me gusta el cono. ¿Y cómo se llama el cono? O me gusta el otro, ¿cuál es? Selecto. ¿Entiendes? Y a quien le gusta ir a los dos, pero no son parte de ninguno. ¿Me entiendes? Hay gente que le gusta, pero no son parte. Y Dios quiere que seamos parte. Por eso cuando tú te acercas a Cristo, Él te hace una piedra viva y te fundamenta en el cuerpo de Cristo. Esto no es una decisión. Digo, no, va a seguir, si no. Dios nos describe como piedras vivas. Dios nos describe como templo o casa o sacerdocio, como su linaje, su familia escogida. Somos su pueblo. Y somos su pueblo aún en contra de la perspectiva individual del presente. Esto es triste, pero a veces repetimos lo mismo que repite el mundo. ¿Por qué no vamos a la iglesia? Pastor, yo puedo orar en casa. Yo lo sé. No vas a la iglesia porque puedas o no puedas orar en tu casa. ¿Entiendes? Pastor, yo puedo servir a Dios en casa. Probablemente. Pero eso no te define el cuerpo. Esto no es una opción. Tú no puedes decir, me quedo con Cristo, pero no me gusta su iglesia. Es como decir, me quedo con Cristo, pero no me gusta tu cuerpo. Literalmente le estamos diciendo a Dios, me quedo con el novio, pero no me gusta la novia. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Entonces, si eres parte de la iglesia, no te gusta a ti misma o a ti mismo. Porque es que no me gusta la iglesia. No te gustas porque tú eres la iglesia. Tú no puedes decir soy una roca aparte. No. Si te acercaste a Cristo, Cristo va a tener propósito en tu vida y te va a llevar a la iglesia del Señor. Voy a decir amén, vamos, aleluya, pero poco a poco. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad cada vez tiene una perspectiva más individual, más yo, más para mí, más lo que yo necesito. Y Dios quiere que tú dejes de pensar tanto en ti y comiences a pensar como iglesia de Dios. ¿Sabes? La iglesia que se acerca al fundamento es la iglesia que Jesús decía. El que cree, el que el Espíritu revela y confiesa que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. A esta iglesia, las puertas de la vez no prevalecerán contra ella. ¿Me escucharon en esta manera? Jesús decía que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Es la iglesia viva, es la iglesia que tiene identidad, es la iglesia que tiene un sacerdocio activo, es la iglesia que ora e intercede por los hermanos,
es la iglesia que fluye en el Espíritu, es la iglesia que ha conocido la presencia de Dios, es la iglesia que entra ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y le dice: aquí estoy por tu gracia y por tu misericordia. Esa es la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Ahora, número 3. ¿Cuál es el valor entonces de la iglesia? ¿Cuál es la posición especial que tiene la iglesia? Pedro dice lo siguiente: este es el pueblo adquirido por Dios. Es una posición exclusiva, nadie lo tiene. Él dice más: en otro tiempo no eran pueblos. En otros tiempos, los únicos que podían llamarse pueblo de Dios era Israel. Ese era el pueblo de Dios. En otro tiempo no podíamos ser parte del pueblo de Dios. Y cuando Israel, los judíos comenzaron a entender esto, en vez de dar gloria a Dios y entender el propósito que ellos tenían delante de Dios y entender su identidad, comenzaron a ser religiosos. Y al extremo de que nadie más era escogido, solamente ellos. Y perdieron su propósito. Y comenzó a ser un estatus religioso. Nosotros aquí somos los que somos. Por eso no entendían el amor de Cristo hacia los seres humanos. Nosotros éramos los desechados, los que no teníamos identidad, los que no teníamos lugar en la iglesia, no teníamos identidad como pueblo, los que no habíamos alcanzado misericordia. Pero Pedro dice: ahora son el pueblo de Dios. Ahora son escogidos. Ahora habría alcanzado misericordia. Ahora Dios ha tenido compasión de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Él dice más, y me encanta lo que él está utilizando el profeta Oseas. Esta expresión también está en Romanos capítulo 9, versos 25 y 26, y te la voy a leer en esta mañana para que puedas meditarte en ella. Romanos capítulo 9, versos 25 y 26. Dice lo siguiente: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios está diciendo: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. No solamente nos llama pueblo, sino dice: ustedes son míos. Gloria a Dios. Aleluya. No solamente dicen que son míos, porque nos compró a precio de sangre, sino que llamaré amada a la no amada. Llamaré amada gente que no era amada. Llamaré amada pueblo no amado. Llamaré amada aquel que la gente despreciaba y rechazaba y tenía en poco. Llamaré amada porque es mi pueblo, es mi iglesia. Llamaré amada porque me place escogerla y llamarla amada. Y no solamente la llama amada, sino que las serán llamados hijos del Dios Altísimo. Y yo quiero que tú puedas entender en tu corazón que el Señor te está diciendo: nosotros somos su pueblo, pueblo mío, somos mi amada.
Gloria a Dios, somos los hijos del Dios Altísimo. Dale un aplauso al Señor. Ser iglesia no es ser cualquier cosa. Quizá el mundo te rechace. Quizá el vecino no le caiga muy bien. Quizás a tus amistades tampoco. Quizás tengas dificultad aún con el gobierno y nos comiencen a perseguir o ya lo están haciendo. La sociedad nos rechaza. Gloria a Dios. Quizás muchos de nosotros vivimos heridos, vivimos en crisis, vivimos vidas pasadas difíciles. Quizás nosotros mismos en ocasiones nos rechazamos. Quizás pensamos un día no podemos pertenecer a la iglesia del Señor. Algunas personas pensaron que si llegaban a un templo, el templo se caía. ¿Me lo han dicho? Pero qué bueno es Dios, que no solamente nos hizo llegar a un lugar de adoración, nos hizo parte de su iglesia. Quizás pensamos, mira, nosotros no llenamos los requisitos religiosos, y para muchos no los llenan. De hecho, para muchos la lista todavía no la completamos. Pero ¿saben qué? Muchos de nosotros conocimos su misericordia. Y en su misericordia el Señor nos dijo: ustedes son mi pueblo mío. Ustedes son mi amada. Santo del Señor. Ustedes son hijos del Altísimo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No dejes que el mundo te defina. No dejes que las circunstancias te definan. Que te defina quien te llamó como iglesia del Señor. Gloria a Dios. Ahora, cuarto punto. Santo del Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Es el final. Me quedan 3 horas más. Gloria a Dios. ¿Cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Hemos descrito los completos, pero ¿cuál es la labor de la iglesia? La iglesia tiene propósito. Y este propósito es del pueblo de Dios, no es individual. Número 1. Para ofrecer sacrificios espirituales. Verso 4. No me he ido de la palabra. Para ofrecer sacrificios espirituales. Dice Pedro, aceptables, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Estos sacrificios aceptan gracias a la obra de Cristo. Antes, los sacrificios eran de animales, pero el apóstol está diciendo y nos está hablando de sacrificios espirituales que agraden a Dios. ¿A qué se refiere? A alabanza, acción de gracia y a la ayuda mutua. Si hay sacrificios que agradan a Dios de la iglesia, ¿qué Dios pide de la iglesia? Alabanza, acción de gracia y ayuda mutua. Hebreos capítulo 13, 15, 16. ¿Por qué amamos? ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Todo lo que vamos a iniciar aquí durante el culto. Adorar al Señor. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Jesús, ¿te puedo comer de esto de nuevo? Amén, gloria a Dios. Lo que Jesús estuvo haciendo allí delante de toda la congregación. No venía a enviar, pero él vino a pagar a Dios. Amén, gloria a Dios.
tiene pruebas y dificultades. Las tenemos o no las tenemos. Pero Él vino a sacrificar a Dios a la misión. Quizás no fue la mejor semana, pero ante la presencia de Dios subió ante la presencia del Señor un sacerdocio santo, un sacrificio vivo que adora y glorifica el nombre de Jesucristo, que por la gracia de Dios puede entrar a la presencia del Señor. Eso es un sacrificio de alabanza. Eso son acciones de gracia, frutos de labios que confiesan su nombre. Vamos a darle un aplauso al Señor. Sacrificios delante espirituales son servicios que nacen del amor. Y en la iglesia antigua se asociaba a la cena del Señor, porque se compartía en la mesa. Este domingo tenemos cena del Señor. Y te voy a invitar en este domingo a que además de la ofrenda habitual que tú traigas, puedas traer otra ofrenda. Tanto para algo en particular, para continuar bendiciendo y sirviendo con amor. Esa ofrenda que vamos a recoger va a ser parte de Gloria a Dios de esta ofrenda que separamos para seguir sirviendo a la iglesia en el sociedad. No es para bloque, no es para nada más, es para separarla, para seguir ayudando. Se le va a dar un sobrecito y luego de la cena del Señor vamos a recoger esa ofrenda. Porque eso es ser iglesia. Ese es el sacrificio de olor agradable que la presencia de Dios. Esto no es un aplauso al Señor. Pero eso es lo que viene a ser la iglesia. Eso es lo primero. Lo segundo, anunciar las virtudes, verso 9, las obras maravillosas de Dios. Cuando se es iglesia, usted anuncia lo que Dios ha hecho. Cuando se refiere a Dios, la palabra virtud habla de gloria. Cuando tú hablas de gloria, cuando tú hablas de que anuncias la virtud, tú estás hablando que tú anuncias la gloria de Cristo. Cuando tú hablas que hablas de la virtud de Cristo, tú estás hablando de una manifestación del poder divino en tu vida y sus hechos que son poderosos. Cuando la iglesia se levanta en gloria, es aquella iglesia que proclama las virtudes de aquel que lo llamó. Es la iglesia que puede tener un testimonio, no solamente de un sermón, una predicación de domingo, no, un testimonio del Cristo que camina conmigo, del Cristo que me da la victoria, del Cristo que a pesar de mis circunstancias me tiene de pie, del Cristo poderoso, gloria sea el Señor. Podemos proclamar la muerte y la resurrección de Cristo, aleluya. El Dios que me da vida, el Dios que se levantó entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Esa es la iglesia del Señor. Es proclamar la virtud de Dios y aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Cada vez que usted lea luz en el Nuevo Testamento, va a observar que tiene que ver con creación y tiene que ver con una nueva creación en la vida del creyente. Así que el Dios que te llamó del lugar donde tú estabas en las tinieblas a la luz admirable es el Dios que la iglesia debe estar proclamando. Gloria sea al Señor. Aleluya. Es el testimonio vivo que la iglesia tiene, porque nos llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz del Evangelio. Cuando dicen amén. Gloria a Dios. Los he corrido por todo Pedro. Ese capítulo es hermoso. Si ahora estoy en su casa. Pero yo creo que he intentado definir lo que es iglesia. Porque una iglesia sin identidad se pierde en este mundo.
Identifícate con lo que Dios ha dicho, no con lo que puedas pensar, no lo que alguien pueda decir de ti, sino lo que Cristo ha dicho de la iglesia. Entonces dice, gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo tienen el himno? Gloria a Dios. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro. Yo sé que he hablado muchas verdades en esta mañana, pero te quiero invitar en esta mañana. Quiero invitar a aquellos que me escuchan esta mañana, aquellos que están lejos de. Te estás acercando a Cristo. Has tomado una decisión por Jesús, o sencillamente piensas que la puedes seguir postergando en tu vida personal y espiritual. ¿Sabes? O en Cristo eres levantado o caes, pero tienes que tomar una decisión. Está la piedra que nos encontramos en el camino. Tienes que tomar una decisión. Así que como primer llamado, si no has tomado la decisión, es que vuelvas a Cristo, vuelvas a buscar el amor y la misericordia de Dios sobre tu vida. Lo segundo que quiero enseñarte y pedirte en esta mañana es que te acerques a Cristo, la piedra viva. Muchos de nosotros hemos tomado otras decisiones sobre los caminos y probablemente nos hemos alejado de Cristo. Te invito a que te acerques a Cristo esta mañana, que comiences a parecerte a Cristo. ¿Quién te ha estado definiendo? ¿Cuál voz estás escuchando? Y quizás te estás perdiendo el horizonte. ¿Hacia dónde es que voy? Hoy te invito a que vuelvas al fundamento. Hoy te invito a que vuelvas a entender y comprender lo que el Espíritu Santo está diciendo de ti y de mí. Somos su iglesia, somos su sacerdote, somos el pueblo de Dios. Volvamos a nuestro propósito original. Pastor, ¿qué puedo hacer? Comienza a alabar a Dios, comienza a agradecer por las bendiciones de Dios, aleluya, y anuncia a este mundo que se pierde las virtudes, el poder de aquel que camina contigo y te llama. Hoy, en esta mañana, gloria a Dios, aquellos que necesiten la oración, aquellos que me están diciendo yo necesito acercarme a Cristo, en esta mañana, levanta tu mano y ora. Dios bendiga a la hermana que levanta su mano, Dios bendiga a los hermanos que están levantando su mano en esta mañana, Dios bendiga a la hermana que levanta su mano, Dios bendiga al matrimonio que está levantando su mano, Dios bendiga al joven que está levantando su mano, gloria sea mi Señor. Dios bendiga a la hermana que levantó su mano, Dios bendiga al joven que levantó su mano, Dios bendiga al hermano que se levantó, el hogar que está levantando las manos, gloria a Dios. Dios bendiga a los niños levantando sus manos al Señor, aleluya. Dios bendiga a la iglesia del Señor, aleluya. Gloria a Dios, a la distancia, gloria sea al Señor. Aquel que pueda escuchar este sermón, que se comprometa a ser iglesia, no te alejes de la iglesia del Señor, no entibies tu corazón, vuelve a la casa de Dios, vuelve a ser casa espiritual del Señor, aleluya. No escuches otras voces, Dios te está llamando, sé parte de la iglesia, ser una piedra viva delante de la presencia de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Padre, mira aquellos que levantan sus manos. Mira aquellos que levantan sus manos en esta hora, Señor. Mira aquellos, oh Padre Celestial, oh Dios, que habían desviado su propósito. Mira aquellos, oh Dios, que están confundidos. Espíritu Santo, habla a su corazón. Espíritu de Dios, habla a su vida, Señor. Padre Celestial, mira aquellos que están delante de Dios, Jesús. Aquellos que no entienden, no comprenden. Llama a eso, Dios. Llama a eso, Señor, una vez más. Y afírmale en la vida de fe, oh Dios. Ayúdanos a ser iglesia. Ayúdanos a ser cuerpo tuyo. Ayúdanos a ser sacerdote tuyo, Señor. Ayúdanos a ser tu pueblo, Señor.
tu pueblo, tu iglesia. Dios mío, trae tu bendición. Trae tu bendición, Señor. Gracias, Señor Jesús. Perdónanos y ten misericordia de nosotros, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Vete a dar una cosa a Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Señor. Iglesia del Señor, vamos a ponernos de pie como todas las mañanas. Gloria a Dios. No me tardé las 3 horas. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, iglesia. Amén. En esta mañana, gloria sea al Señor. Te invito a seguir llegando a la casa de Dios. Sigue trayendo tus hijos, sigue trayendo la familia del Señor. Dios seguirá hablando en nuestra vida cosas poderosas. Gloria sea al Señor. Te invito a tomar tus ofrendas, tu promesa, tu tiempo delante de la presencia del Señor y que podamos en esta mañana ofrendarle a Dios. Gloria sea al Señor. De acuerdo a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, yo te pido tu bendición sobre mis hermanos, Señor, oh Dios. Te pido, Padre Celestial, que tú bendigas, oh Dios, a cada hermano, Señor, oh Dios, que hoy trae tus ofrendas delante de ti, Señor. Permítenos adorarte a través de ellas, Señor. Que podamos tener el corazón y la actitud correcta ante tu presencia, Señor. Que podamos alabar y adorar tu nombre, Señor, oh Dios. Padre Celestial. Y si hemos ofendido a alguien, Señor, ayúdanos, oh Dios, a llegar hasta esta persona, pedirle perdón y luego traer la ofrenda ante tu presencia, Señor. Queremos adorarte, oh Dios mío, Padre, conforme, oh Dios, Padre, tú nos estás llamando. Trae tu bendición sobre esta casa, Señor. Provee a aquel que no tiene, Señor. Y ayúdanos a proveerle, Dios, y bendecirle, Señor. Señor. Te doy gracias, oh Dios mío, Padre Celestial. Trae tu bendición a esta casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios bendiga y lo guarde. Gloria a Dios. Este ha sido su pastor Orlando Nieves, la primera iglesia cristiana de la comunidad de Villamil. Dios le bendiga. Un abrazo.